Pati Chapoy hundió Ventaneando. 30 años de programa, un solo video. Y las marcas ya recogieron sus cosas. Eso es lo que ocurrió. Y lo que viene detrás es todavía más brutal de lo que cualquier portada ha contado hasta ahora. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte cómo cae este edificio. Porque el derrumbe apenas empezó, y hay capas en esta historia que los titulares no están tocando. Porque lo que pasó dentro de TV Azteca en los últimos días no cabe en una nota de redes sociales. Hubo reuniones de emergencia, hubo ejecutivos convocados un viernes, llegaron los hijos de Ricardo Salinas Pliego porque el propio Salinas no estaba disponible, y eso solo ocurre cuando el incendio ya cruzó el umbral de lo que se apaga con una disculpa en pantalla. Y encima de todo eso, Pedro Sola terminó siendo atendido por paramédicos en su domicilio, mientras la producción del programa debatía si usar esas imágenes para salvar lo que queda del programa. Eso es Ventaneando hoy. Eso es lo que hay detrás del set que durante 3 décadas se creyó intocable. Mis amigos, para entender por qué esto llegó hasta donde llegó, hay que ir al momento exacto en que todo se quebró. Pedro Sola, el señor de los consejos financieros en televisión abierta, el que durante años posó de moderado entre los escándalos ajenos, el que explicaba con cara de experto cómo administrar el dinero de la gente común. Ese Pedro Sola sugirió al aire que los perros que ladran de noche merecen ser envenenados, que a sus dueños habría que dispararles, y que cortarles las cuerdas vocales a los animales era una solución razonable. Y Pati Chapoy, la conductora con 3 décadas de autoridad moral, construida frente a millones de espectadores, no lo frenó. Aplaudió. Se rió. Celebró cada palabra. Comenta ahora mismo, ¿qué te parece que alguien con esa plataforma, con ese alcance, con esa historia acumulada, diga eso frente al país entero y su compañera lo celebre como si fuera una anécdota de sobremesa? Porque la magnitud de lo que desencadenó ese momento todavía no termina de medirse. La reacción no tardó. Las denuncias ante la fiscalía llegaron en cuestión de horas. Primero usuarios en redes. Después, organizaciones de protección animal con capacidad jurídica real. Después, medios nacionales e internacionales que tomaron el video y lo amplificaron hasta que ya no había rincón del país donde no se supiera lo que había pasado. Pati Chapoy intentó manejar la narrativa. Dejó caer, a través de declaraciones cuidadosamente medidas, que Pedrito tenía razón, que hay un problema real con los perros callejeros en México, que todo se había malinterpretado. Pero la gente ya había visto el video, ya había escuchado la carcajada, y esa carcajada se volvió viral de una manera que ningún equipo de comunicación puede deshacer a base de columnas de opinión ni de columnistas mandados a hacer trabajos de limpieza de imagen que terminaron haciendo el ridículo más absoluto en público. El escándalo ya tenía vida propia. Ya no le pertenecía a nadie dentro de TV Azteca. Y mientras la televisora intentaba apagar el fuego con declaraciones tibias, el programa seguía al aire. Eso es lo que nadie de TV Azteca quiso admitir en los primeros días. Que dejar a Pedro Sola y a Pati Chapoy en pantalla mientras el país los linchaba en redes era una decisión activa, no un descuido ni un olvido administrativo. Cada vez que aparecían en pantalla, el escándalo se retroalimentaba. Cada día que Ventaneando seguía transmitiéndose, era un día más que las marcas anunciantes tenían que decidir, en salas de juntas lejos de las cámaras, si querían que su logo siguiera apareciendo en ese contexto. Y en esas salas de juntas, mis amigos, la respuesta que fueron tomando una tras otra no era la que TV Azteca esperaba. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos rastreando este tipo de casos, donde el poder mediático decide quedarse callado hasta que ya no puede. Porque Ventaneando tiene exactamente ese patrón, y no es el único. Hay algo que la mayoría de las notas sobre este escándalo no explican con claridad. Pedro Sola no es simplemente un conductor que dijo algo desafortunado en un momento de descuido. Pedro Sola
pasó décadas construyendo un personaje específico dentro de Ventaneando. El hombre razonable, el que ponía pausa entre los excesos del programa, el que hablaba de finanzas personales con autoridad y se presentaba como una voz adulta entre el espectáculo. Ese personaje era parte de lo que hacía funcionar el formato. Chapoy era la fuerza, la dirección, la visión editorial. Sola era el contrapeso aparente que hacía que todo pareciera más digerible para cierto tipo de audiencia. Y ese personaje se destruyó en segundos. No con una crisis fabricada, con sus propias palabras, en su propio programa, frente a su propia conductora que aplaudía. Eso no se repara con una disculpa. Eso no desaparece con el paso de los días. Y las marcas lo sabían antes que nadie. Porque las marcas no se toman decisiones de retirada de pauta en caliente. No funcionan así. Cuando una empresa anuncia que se va de un programa, esa decisión ya lleva días cocinándose en reuniones internas, en análisis de riesgo de reputación, en conversaciones con sus propios equipos de comunicación que les están mostrando los números de redes sociales y el tono de la conversación pública. Para cuando un retiro de pauta se hace oficial, ya es el final de un proceso, no el inicio. Y eso significa que mientras Ventaneando seguía al aire con sus conductores sin consecuencias visibles, las marcas ya habían tomado su decisión. El programa no lo sabía, o sí lo sabía y eligió no decírselo al público. Aquí lo vemos claro, cuando los anunciantes se van en silencio antes de que nadie haga ningún anuncio oficial, el barco ya está hundiéndose aunque la banda siga tocando en cubierta. Y entonces llegó el viernes. Una reunión en las instalaciones de TV Azteca, en el espacio que dentro de la empresa conocen como Consejo de Televisión, el lugar donde se toman las decisiones que no aparecen en comunicados de prensa ni en declaraciones públicas. Ejecutivos de peso. Y los hijos de Ricardo Salinas Pliego, presentes en representación de su padre, porque el propio Salinas estaba de vacaciones y no pudo asistir. Que los hijos hayan ido en su lugar, dice todo sobre el nivel de urgencia real que tenía esa convocatoria. Esto ya había cruzado el umbral de lo que se resuelve internamente con una llamada de producción. Esto era una crisis que había llegado al nivel más alto de la estructura y que requería decisiones que nadie con menos autoridad podía tomar. Comenta aquí abajo si crees que esa reunión ya tenía el final de Pedro Sola decidido antes de que empezara, porque lo que salió de ahí lo hace parecer así. El tema central de esa reunión era uno solo: ¿qué hacer con Pedro Sola? Su contrato con TV Azteca vence en diciembre de 2026. La pregunta sobre la mesa era si ese contrato llegaba hasta esa fecha o si la magnitud del escándalo justificaba una salida anticipada. La resolución fue clara y no dejó espacio para interpretaciones. No hay renovación. Pedro Sola termina su relación con TV Azteca cuando venza ese contrato. Y si el escándalo continúa escalando, si las presiones externas siguen llegando con la fuerza con que han llegado hasta ahora, el contrato puede romperse antes de diciembre. Patitas a la calle. En palabras del propio Jorge Carvajal, que tiene fuentes directas dentro de la televisora y fue quien sacó esta información a la luz pública, esa es la situación de Pedro Sola hoy mismo. El hombre que durante décadas fue parte del mobiliario inamovible de la televisión mexicana, ahora tiene fecha de caducidad oficial. Y todos dentro de TV Azteca lo saben. Pero hay algo más debajo de esa decisión. Algo que convierte este caso en un asunto que va mucho más allá de un conductor de televisión que dijo algo inapropiado en pantalla. Ricardo Salinas Pliego tiene ambiciones políticas documentadas. Ha hecho declaraciones públicas que apuntan con suficiente claridad hacia una posible candidatura presidencial. Y en ese contexto, mantener en pantalla a dos figuras que están siendo denunciadas ante la Fiscalía, que concentran la indignación activa de millones de personas y que se asocian públicamente con la defensa del maltrato animal, eso no es solo un problema de imagen para la televisora, es un problema de imagen para el propio Salinas. Un problema que puede tener consecuencias en espacios que importan mucho más que el rating de un programa de espectáculos.
Y cuando alguien en ese nivel de ambición hace el cálculo entre proteger a Pati Chapoy y Pedro Sola o proteger su propio proyecto político futuro, el resultado no tiene mucho misterio. Suscríbete a este espacio si quieres seguir de cerca este tipo de análisis donde el espectáculo y el poder se cruzan de formas que no siempre son obvias, porque este caso tiene capas que todavía estamos abriendo. La situación de Pati Chapoy tiene un matiz adicional que la complica de una forma que el caso de Pedro Sola no tiene. Chapoy no es solo la conductora de Ventaneando. Chapoy es socia de TV Azteca. Tiene una relación contractual y estructural con la televisora que no se resuelve de la misma forma que el contrato de un conductor, por más veterano y reconocido que sea ese conductor. Eso significa que cualquier movimiento relacionado con la salida de Chapoy del panorama tiene que negociarse en un nivel diferente, con un tipo de acuerdos diferente, con implicaciones legales y económicas que van mucho más allá de no renovar un contrato de presentador. Se habla de que el lunes pasado hubo una reunión entre Chapoy y Salinas Pliego que se salió de control, que hubo una discusión fuerte, que el tema de las marcas fue el detonante definitivo porque Pati sabe mejor que nadie, con sus 3 décadas dentro de esa industria, lo que significa perder a los anunciantes. 30 años construyendo ese programa. 30 años siendo el nombre propio del espectáculo en México. Y todo eso amenazando con desaparecer, porque nadie, en el momento exacto en que se necesitaba, dijo simplemente, «Esto que estás diciendo está mal, Pedrito, para». Una frase. Eso era todo. Y mientras esa negociación se cocina puertas adentro, algo ocurrió fuera de los estudios que resume el estado real de Ventaneando en este momento mejor que cualquier reunión ejecutiva. Un reportero del programa asistió a una rueda de prensa en Querétaro intentando pasar desapercibido, sin identificarse como enviado de Ventaneando. Lo reconocieron. La gente empezó a gritar, «¡Fuera Ventaneando! ¡Fuera Pati Chapoy!». Al reportero lo sacaron entre empujones. El video corrió en redes en cuestión de horas. Un enviado de uno de los programas más poderosos de la televisión mexicana, expulsado a gritos de un evento público, porque la audiencia ya no está dispuesta a tolerar que ese espacio tenga presencia en ningún lado. Eso no es un incidente aislado. Eso es un termómetro. Y lo que marca ese termómetro es que la legitimidad social de Ventaneando, esa que tardó 30 años en construirse, ya no existe. Y aquí lo vemos claro. Cuando la gente corre a tus reporteros de los eventos, el problema ya dejó de ser de relaciones públicas. Ya lo saben también los propios ejecutivos de TV Azteca, que según fuentes cercanas a la producción, empezaron a buscar programas que puedan reemplazar a Ventaneando en la parrilla. No es especulación. Es una acción concreta que se está tomando mientras el programa sigue al aire, mientras sus conductores todavía aparecen en pantalla. Están buscando el sustituto antes de que el programa muera solo, porque en televisión los huecos de programación no pueden quedarse vacíos, y porque nadie dentro de esa empresa quiere que el cierre de Ventaneando los tome por sorpresa. Y esto no se les va a olvidar a quienes durante décadas fueron blancos de ese programa. Actores, músicos, personalidades del espectáculo mexicano que fueron difamados frente a millones de personas y que hoy ven cómo la maquinaria que los trituró empieza a oxidarse desde adentro. Comenta aquí abajo si crees que TV Azteca va a tener el valor de cerrar Ventaneando antes de que el programa se caiga solo, o si van a esperar hasta que no quede otra opción. Porque ese es el patrón de Ventaneando que hay que nombrar sin rodeos y sin sentimentalismo. 30 años de programa son 30 años de carreras destruidas, de rumores amplificados hasta volverse verdad oficial, de vidas privadas ventiladas ante millones de espectadores sin consecuencias para quienes lo hacían. Pedro Sola y Pati Chapoy construyeron ese programa sobre una premisa que raramente se pronunciaba en voz alta, pero que gobernaba cada emisión. Ellos podían decir lo que quisieran sobre quien fuera, sin que nadie les tocara la puerta. La plataforma los protegía.
La televisora los protegía, el rating los protegía. Y durante 3 décadas, eso fue una verdad operativa que no admitía discusión. Cada artista que intentó defenderse terminó peor que antes. Cada figura pública que intentó ignorarlos, descubrió que ignorarlos no los hacía desaparecer. El programa era más grande que cualquier individuo que se pusiera en su camino. Y durante todo ese tiempo, nadie dentro de ese set consideró seriamente que algún día esa dinámica pudiera invertirse. Ahora viene la parte que cierra este caso con una imagen que Ventaneando no va a poder borrar de su historia, por más maniobras de comunicación que intente en las próximas semanas. Pedro Sola, según información que circuló en los últimos días a través de fuentes cercanas al entorno del conductor, fue atendido de emergencia en su domicilio. Ambulancias, paramédicos, una crisis de salud, cuya naturaleza exacta no ha sido confirmada de forma oficial. Lo que sí ocurrió después es lo que importa para entender qué clase de programa es Ventaneando en su núcleo más honesto. Un reportero del propio programa apareció en el lugar. La pareja del conductor grabó la intervención de los paramédicos, y ese material está ahora sobre la mesa en la producción, en una discusión interna activa sobre si publicarlo o guardarlo. Piénsalo un momento. El conductor de tu propio programa está siendo atendido por una emergencia médica, y la primera reacción de la producción no es protegerlo, no es garantizarle privacidad, no es darle el espacio que cualquier persona merece cuando su salud está en riesgo. La primera reacción es mandar a un reportero, grabar, y después sentarse a evaluar si ese material tiene utilidad narrativa para el programa. Eso es lo que hay dentro de Ventaneando. Eso es lo que lleva 30 años al aire construyendo audiencia. No con talento excepcional, no con periodismo riguroso, sino con la disposición absoluta de usar cualquier cosa, incluyendo la vulnerabilidad de las propias personas del programa, como herramienta de contenido. Porque el objetivo de publicar esas imágenes, si finalmente se publican, no sería informar a nadie de nada relevante. El objetivo sería generar empatía. Hacer que el espectador que lleva días indignado con Pedro Sola sienta pena por él, lo vea frágil, lo humanice, baje la guardia y modifique su postura sobre lo que dijo en pantalla. Es una táctica tan vieja como la televisión misma. Cuando el escándalo te aplasta, muestras fragilidad para que la audiencia cambie de bando. Y que sea la propia producción de Ventaneando la que esté evaluando si usar la salud de su conductor como herramienta de control narrativo, dice más sobre la naturaleza real de ese programa que cualquier comentario sobre perros que Sola haya hecho jamás. 30 años. Eso es lo que estaba detrás de esas cámaras durante 30 años. Y mientras eso se decide puertas adentro, la realidad exterior ya llegó a un punto que hace apenas unas semanas habría parecido imposible para cualquier persona familiarizada con el peso histórico de ese programa en la cultura mexicana. Las marcas se fueron. El contrato de Pedro Sola tiene fecha de muerte. La reunión de emergencia con los hijos de Salinas ya ocurrió. La discusión entre Chapoy y Salinas ya ocurrió. Los ejecutivos ya están buscando el programa que va a ocupar ese espacio en la parrilla. Y un reportero del programa más longevo del espectáculo mexicano fue corrido a empujones de una rueda de prensa mientras la gente gritaba su nombre. Todo eso en cuestión de días. Todo eso a partir de una sola emisión. A partir de una carcajada que nadie tuvo el criterio de frenar. La pregunta que queda abierta es una que no tiene respuesta cómoda para nadie. ¿Cuántos artistas, cuántos actores, cuánta gente ordinaria que apareció en ese programa durante 3 décadas y salió destruida por lo que Pati Chapoy y su equipo decidieron contar ese día, están viendo esto ahora mismo? ¿Y qué sienten al comprobar que la herramienta que los dañó durante años tenía un precio que nadie había cobrado todavía? Que ese precio llegó finalmente en forma de un video de un hombre hablando de envenenar perros mientras su conductora aplaudía frente a millones de personas.
Que el programa que se creyó invulnerable durante 3 décadas se está desmoronando por una sola emisión donde nadie tuvo el criterio mínimo de decir, esto no lo podemos decir aquí. Patti Chapoy construyó un imperio sobre la idea de que ella era quien decidía quién caía y quién se quedaba en pie. Hoy, está descubriendo en carne propia que esa regla no tiene excepciones. Y el silencio de las marcas que recogieron sus cosas y se fueron sin hacer declaraciones es más elocuente, más definitivo y más devastador que cualquier columna de opinión, que cualquier rueda de prensa y que cualquier disculpa que ella o su equipo puedan ofrecer a estas alturas. El mercado ya habló, y lo que dijo no tiene vuelta atrás.